Bendiciones y salud a todos los que sintonizan su canal Tecnologías Divinas. Bien, aquí estamos una vez más desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Quien les habla, su servidor y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, hoy tenemos 27 de diciembre del 2017 y hoy pues estaremos culminando seminario o esta sesión o este estudio sobre el tema el lago que arde con fuego y azufre, un tema que únicamente se encuentra en el libro de Apocalipsis. Ya hemos avanzado bastante, hemos cubierto 5 cápsulas y esta sería la sexta y última cápsula de esta sesión o de este tema titulado El lago que arde con fuego y azufre. Antes de comenzar, yo quisiera recordar que estamos vaciando conocimientos en cápsulas de 15 y 20 minutos, porque solo queremos transmitir extractos de los temas. Si usted tiene algún interés de conocer más al respecto, bueno, usted puede ubicarme a través de esta dirección, Tecnologías Divinas por Facebook, y pudiéramos conversar, pero por ahora pues solo estamos vaciando extractos acerca del tema. Ok, entonces hoy cubriremos la sexta y última cápsula sobre el tema el lago que arde con fuego de azufre. Y para ello pues yo le voy a invitar a que vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Dice la Biblia de la siguiente manera: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bien, en la cápsula pasada nosotros pudimos corroborar, pudimos demostrar con contundentes argumentos de que la muerte segunda, que es el lago de fuego o el lago de fuego, que es una figura, es un símbolo que se está utilizando para simple y llanamente describir lo que fue la muerte segunda, y pudimos constatar, pudimos certificar que la muerte segunda está haciendo referencia a la muerte de Cristo. Entonces eso pues en la cápsula pasada pudimos corroborarlo, pudimos verlo, y además establecimos un fundamento bien argumentado, bien sólido, con respecto que en Dios los segundos siempre son mejores que los primeros, siempre fueron mejores que los inicios, que las introducciones, que el Génesis mismo. Entonces eso quiero pues que quede bien claro. En esta parte, en esta sesión de la cápsula 6, vamos a analizar las 3 aplicaciones que yo encuentro de la muerte segunda en los hombres de tiempos de la Biblia. Yo quiero por favor que me preste su atención. Es muy importante ya para culminar este tema, y pues de esta manera estaremos edificando. Ok, escuche. La muerte de Cristo, que es lo que Apocalipsis llamó la segunda muerte, aplicó en 3 facetas distintas en el tiempo de la Biblia a los hombres. Eso quiero que quede pero muy claro en esta parte del estudio. La primera faceta, número 1, se aplicó a los miembros del cuerpo de Cristo, lo que se conoció como la iglesia en el primer siglo. La segunda faceta se aplicó al Israel desobediente del primer siglo, a quien la Biblia llamó la Babilonia, y ya tendremos, o sea, la Babilonia que describe Apocalipsis, y ya tendremos el momento para estudiar sobre este tema. ¿Quién fue la gran ramera, la Babilonia, descrita en el libro de Apocalipsis, mayormente en el capítulo 17 y 18? Y la tercera y última faceta que aplicó la segunda muerte fue a todos los muertos en el planeta que fueron desobedientes
a los mandatos de Dios y al llamado de Dios. Ok, ahora quiero explicar todos y cada uno de estas facetas o aplicaciones muy brevemente por causa de que tenemos muy corto tiempo. Como ya le dije, son extractos que estamos vaciando en cápsulas. Como dijimos, la primera aplicación se llevó a cabo en el cuerpo de Cristo, como primera faceta. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los romanos, escuche bien, en el capítulo 6, versículos 5 y 7, yo quiero que usted vaya rapidito allá a esa escritura. Vamos a verlo, capítulo 6, versículos 5 al 7, y usted va a ver allí cómo Pablo aplica esta muerte en beneficio de todos y cada uno de los que iban formando parte del cuerpo de Cristo. Fíjate cómo dice versículo 5 del capítulo 6 romano. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado al pecado. Ok, Pablo está hablando acá de un bautismo. Yo te explico en breve lo que ese bautismo significó. Lo que quiero que vea es que en ese bautismo, que la palabra del griego traducida al español implica es sumergidos en algo. O sea, la palabra bautismo en ninguna parte significa agua. La palabra bautismo no significa ningún material. ¿Ok? Simplemente significa sumergir. El contexto es quien va determinando en sumergidos en qué. Ok, lo que quiero que vea es que Pablo está diciendo que todos los que formaban parte de la iglesia habían sido sumergidos, es decir, bautizados, sumergidos en la semejanza de la muerte de Cristo, que es la muerte segunda o la segunda muerte. ¿Por qué y para qué? Primero, porque la única forma de que el individuo quedase libre del pecado original, del pecado y la primera muerte, que fue la consecuencia del pecado de Adán, para poder librar al individuo de esta condición y de esta condenación en la que ya nacía, tenía que ser bautizado o sumergido en la muerte segunda, o la segunda muerte que era la de Cristo, para poder ser libertados del pecado. Por eso es que el pasaje te dice en el versículo 7, te dice claramente, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de Adán. Y entonces en el versículo 6 te dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero el versículo 5 te dijo, porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Como primer punto, de que todo aquel que llegaba a Cristo, que formaba parte del cuerpo de Cristo, era plantado en los valores, principios y efectos que esa muerte contenía. Ofrecía a la humanidad. ¿Qué cosa vino a hacer lo segundo? Ya lo explicamos en la cápsula número 5. Venía a revertir lo primero, venía a cambiar lo primero. De manera que todos los que estaban en Adán, que venían a formar parte del cuerpo de Cristo, obviamente quedaban libertados de esa muerte primera, que fue la consecuencia del pecado. Y además quiero agregar a esto que esa muerte primera de la que habla la Biblia, especialmente en Romanos capítulo 5, del versículo 12 en adelante, era la condenación de la que habló la Biblia. No era la condenación en ningún, lugar de tormento, donde la gente va a ser sádicamente atormentada, como se ha dicho, sino que ya la gente nacía muerta bajo ese efecto. Bajo el efecto del pecado o por la consecuencia del pecado, como bien lo dijo el apóstol Pablo cuando lo dijo en Romanos 6:23, que la paga o la consecuencia o el salario del pecado es la muerte, y en esa nacían todos los seres humanos.
De manera que todo aquel que venía y era plantado en la primera aplicación, que era en la primera aplicación de la muerte de Cristo en los seres humanos de tiempos de la Biblia, esta venida era a dejar sin efecto el pecado de Adán, el pecado que heredaba toda la humanidad que descendía de Adán, y por consecuencia la primera muerte quedaba solvida, quedaba disuelta, quedaba destruida por causa de la segunda muerte, que fue la de Cristo. Ese es el primer punto. Segundo punto de la aplicación de esta muerte era porque la única manera de que el cristiano, el Hijo de Dios que formaba parte o formó parte de la iglesia del primer siglo, tuviese acceso a la resurrección, era primero participando de la muerte de Cristo, participando de los padecimientos y muerte de Cristo, que era la segunda muerte. Entonces, para poder tener acceso a la resurrección prometida en las Escrituras, como esperanza en el momento que se está escribiendo la carta, por supuesto que se tenía que participar primeramente de dicha muerte segunda, como lo fue la muerte de Cristo. Ahora fíjate, tú vas a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, tú vas a ver allí claramente a qué bautismo está haciendo referencia a Romanos capítulo 6, versículo 5, cuando dice de que la iglesia era plantada en la semejanza de la muerte de Cristo por medio del bautismo. ¿Por qué por medio del bautismo? Bueno, porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice claramente que todos fueron bautizados en un mismo cuerpo por un mismo espíritu. Entonces te está hablando muy claramente que era la muerte de Cristo en la que eran sumergidos o eran bautizados todos sus miembros, y lo hacía era el Espíritu Santo. Entonces ahí no se está hablando de bautismo en agua como muchos han creído. Se está hablando de un bautismo sobrenatural, de un bautismo espiritual en una segunda muerte que tenía como propósito disolver, invalidar, destruir, como en efecto ocurrió, la primera muerte que separó a toda la humanidad, que descendía de Adán. En tiempos de la Biblia los separó de Dios, que era la condenación que habló la Biblia para los seres humanos. Entonces eso como primer punto de la aplicación de la primera muerte. Ahora tenemos una segunda aplicación. La segunda aplicación se llevó a cabo, fue en la Israel, en la Jerusalén, en los judíos desobedientes, rebeldes del primer siglo. Y vaya de qué manera contundente Jesús lo dejó ver, se los dijo a los líderes del judaísmo durante el primer siglo. Usted se va a Mateo capítulo 23, por ejemplo. Mateo capítulo 23, versículo 34 en adelante. Note la declaración profética que Jesús hace acá con respecto al futuro de todo el liderazgo de Israel, que era enemigo de Dios, todo el Israel rebelde, todo el Israel observante de la ley, de sus tradiciones y enemigo de la gracia y perseguidor de la iglesia. Fíjate lo que Cristo dice que le iba a ocurrir a todas estas personas. Jesús está en el templo en este momento, en el capítulo 23 de Mateo, está en el templo en este momento en una disputa con los fariseos y los líderes de la nación judía. Y fíjate cómo comienza diciéndole, o cómo continúa diciéndole en el verso 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis. Le está hablando, repito, al liderazgo judío en el templo mismo. A uno de ellos mataréis y crucificaréis, observe, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros. Hay una generación allí muy precisa, muy puntual, a la que Jesús le está refiriendo todas estas cosas. Jesús no está hablando de este juicio. Jesús no va a hablar proféticamente a nadie que no estuviese existiendo, a nadie que no fuese el objeto de lo que Jesús está diciendo que va a ocurrir, sino que están los protagonistas de todo lo que va a ocurrir y las personas a quienes esto les iba a ocurrir. El verso 35 dice, para que venga sobre vosotros
toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, mire, saque la cuenta, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. O sea, Jesús le está diciendo a ustedes, los que me están oyendo, son los responsables de todos estos muertos, porque sus padres fueron quienes les mataron, pero ustedes secundaron las obras de sus padres. Por tanto, todo el cúmulo, todo el retractivo de la sangre o del juicio por causa de la sangre justa derramada en la tierra, dice así, se les va a cobrar a ustedes. Y que por último, ustedes mataron a este sacerdote, Berequías, o Zacarías, debo decir, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahí mismo, en donde se está llevando esta escena, es el templo. Ahora vea lo que dice el verso 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál generación? A la generación que Cristo le estaba hablando, a esa generación a quien a Cristo acaba de describir, fariseos hipócritas, fariseos mentirosos, en todo el capítulo 23 usted lo puede escuchar, y es a esa generación de fariseos, es a esa generación del primer siglo a quien Cristo le decreta el juicio por toda la sangre justa derramada en la tierra, desde Abel hasta en el momento que se está escribiendo el libro, hasta el momento que Jesús estaba declarando lo que estaba declarando, había matado quizás en ese mismo momento o momentos atrás, pero fue en esos días que habían matado a Zacarías, un sacerdote, hijo de Berequías. O sea que ellos estaban bien familiarizados con lo que Cristo les estaba hablando, ellos sabían perfectamente quiénes eran estos sacerdotes. De manera que esta Jerusalén, estos fariseos que se está describiendo allí, parece que Cristo clamó llorando y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí que vuestra casa os es dejada desolada, desierta. ¿Por qué? Por el juicio que iba a venir sobre ellos, porque fue Jerusalén quien mató a todos los profetas que Dios les enviaba a Israel. Fue Jerusalén a quien se le iba a cobrar toda esta sangre derramada en la tierra de todos los justos. Entonces esto pues tiene que quedar muy claro. Es esa Jerusalén, la del primer siglo, es esa Jerusalén la misma que describe Apocalipsis como la Babilonia. Y ya tendremos el momento para hablar de Babilonia en detalles, vaciarlo aquí en cápsula, y usted podrá tener una información más precisa sobre quién fue Babilonia, la descrita en Apocalipsis 17 y 18. Entonces esta sería una segunda aplicación. Ahora, la tercera aplicación de la muerte segunda, en una tercera faceta, se debió a todos los muertos, oído esto, a todos los muertos desobedientes al mandato de Dios. Esta segunda muerte se iba a aplicar en carácter retroactividad también en todos los muertos en la tierra bajo desobediencia, y sería una aplicación para purificación de el alma, la vida de esta persona. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 5, cuando había un individuo que se estaba acostando con la mujer de su padre, a quien Pablo, bajo la autoridad, manto y unción apostólica, ordenó de que el individuo fuese lanzado o echado a Satanás para que su carne fuese destruida, pero luego te dice: y su espíritu sea salvo en el día de Cristo, es decir, en el día donde la muerte de Cristo iba a ser aplicada, la segunda muerte de Apocalipsis, que es la muerte de Cristo, iba a ser aplicada sobre esa generación que acaba de describir en el capítulo 23 de Mateo, como exactamente ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero para los que ya habían muerto, desde el mismo principio, pues había esta forma de perdonar sus pecados para que sean salvos. ¿Cuál? Mediante el valor, mediante la aceptación que el Padre hizo de esa segunda muerte. Todos los seres humanos quedaron libres del pecado y fueron salvos. Por eso que cuando Jesús desciende a las profundidades de la tierra, allá
en la carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, usted lo verá muy claramente, dice que él fue y le predicó a los espíritus encarcelados que en un tiempo desobedecieron en los días de Noé. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué iría Cristo a predicar a gente que fue desobediente, a gente que fue malvada, a gente que está muy claro y reseñado en las Escrituras, que contradijo el mensaje de Noé, que no estuvo de acuerdo, hizo todo lo contrario, se puso en antagonismo hasta que vino el diluvio y se los mató a todos por desobedientes? ¿Cómo es que qué les va a predicar a esta gente? ¿Qué esperanza podía Cristo dejarle o enseñarle o ofrecerle a esas personas que ya habían muerto bajo pecado? Es la pregunta que uno se hace. Sin embargo, cuando uno lee pasajes, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17, usted ve allí que el escritor de Juan dice muy claramente, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De manera que Cristo, si fue a hacer algo en las profundidades de la tierra, en ese ámbito donde estaban todos estos muertos en desobediencia, en pecado, fue a predicarles salvación, fue a predicarles el perdón de esa condenación y la liberación de esa condenación en la que se encontraban. Eso es muy claro. Incluso después Pedro, en esta misma carta, en este mismo libro, en su primer libro, en el capítulo 4, versículo 5, lo deja muy claramente ver. Pedro dijo, porque para esto se les ha predicado el evangelio a los muertos. En el versículo 5 de 1 de Pedro capítulo 4, ¿para qué? ¿Desde cuándo se le predicó el evangelio a los muertos? ¿Cuándo ha oído usted de que se le haya predicado el evangelio a los muertos físicamente? Pues muy claramente lo dijo en el capítulo 3 el apóstol San Pedro. A todos aquellos que desobedecieron en los días de Noé, a toda esa gente Cristo les fue a predicar que físicamente estaban muertas. Y aquí Pedro lo deja muy claro, lo pone en relieve, le pone un acento muy alto cuando dice, para esto se les ha predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne, pero su espíritu vivan para Dios. ¿Por qué? Por causa de esta segunda muerte, esos espíritus eran vivificados y volvían a Dios en su estado eterno, nuevamente en el que estuvieron antes de encarnar. De manera que la segunda muerte fue una gloria, fue un beneficio que vino a revertir todo el daño causado por la primera muerte. Muy bien, amado amigo, amada amiga, plenos y plenos. De esta manera culminamos entonces con esta sesión llamada El lago que arde con fuego y azufre. Será hasta la próxima, desde acá, desde la distancia. Un abrazo y deseándole que continúen siendo bendecidos. Será hasta la próxima.